Bueno, el primer problema dice, en un matraz hermético y rígido de 10 litros, es decir, si es hermético y rígido es a volumen constante, se introducen 10 gramos de hidrógeno molecular, 10 gramos de H2 y 64 gramos de oxígeno molecular a una temperatura de 200 grados centígrados que equivalen a 200 más 273, 473 grados Kelvin. Me piden que calcule en estas condiciones la presión de la mezcla, en primer lugar. Si se hace saltar a continuación una chispa en el matraz para realizar la combustión, ¿cuál será la presión final? Asumiendo que el rendimiento es del 95% para el proceso. Bien, lo primero que haré será calcular el número de moles de cada uno de los componentes que tenemos ahí. El número de moles de hidrógeno será la masa que tengo de hidrógeno dividido entre la masa molecular del hidrógeno. Estos son 10 gramos entre 2, 5 moles. De igual manera, los moles de oxígeno se calcularán dividiendo la masa de oxígeno entre la masa molecular del oxígeno, que van a ser 64 entre 32, 2 moles. Así que tenemos inicialmente 2 moles de hidrógeno, perdón, 5 moles de hidrógeno y 2 moles de oxígeno que van a reaccionar entre sí para dar agua. La presión inicial la podemos calcular ya fácilmente. Esta presión inicial va a ser la presión debida a los dos componentes, ¿no? Esto será igual a los moles totales que yo tengo por R, por T y partido por el volumen. Sustituyendo, los moles totales son 5 más 2, 7, por 0,082 por 473 y partido por 10. Esto queda una presión inicial de 27,15 atmósferas. Esa es mi presión inicial antes de empezar la reacción. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver cuál sería la presión final. Para ello debemos tener en cuenta la propia reacción y, bueno, cuál es el reactivo limitante y que el rendimiento es del 95%. Entonces vamos a poner primero la reacción, que sería 2TH2 más O2, ambos en estado gaseoso, para dar 2 de agua, que, habida cuenta de que estoy en una temperatura de 473 grados Kelvin, o sea, 200 grados centígrados, que es mayor que 100 grados, que es la temperatura de ebullición del agua, entonces este agua va a estar también en estado gas. Esto es importante a la hora de calcular la presión, porque si estuviera en estado líquido no intervendría en la presión, no afectaría a la presión, pero estando en estado gaseoso sí, es un gas que me va a influir en la presión. Bien, vamos a hacer la tabla de la reacción. En un principio, la relación estequiométrica va a ser de 2:1 para dar 2. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que tengo inicialmente? Inicialmente yo tengo 5 moles de hidrógeno y 2 de oxígeno, como he calculado. ¿De acuerdo? ¿Cómo reaccionarán? En teoría, las cantidades reactivas, suponiendo que el rendimiento fuera del 100%, es decir, que reaccionara todo, deberían ser para 5 moles de hidrógeno, deberían ser la mitad, o sea, 2,5 moles de oxígeno. Sin embargo, solo tengo 2 moles de oxígeno. Esto significa que el reactivo limitante es el oxígeno, porque tengo menos de lo que debería tener para reaccionar con el hidrógeno que hay. Así que el reactivo limitante va a ser el oxígeno. Con lo cual, en teoría, solo podrían reaccionar 2, ¿de acuerdo? 2 moles de oxígeno que reaccionarían con el doble, es decir, con 4 moles de hidrógeno. ¿De acuerdo? Esto es atendiendo al reactivo limitante que es el oxígeno. ¿Estamos? Bien, una vez que ya hayan reaccionado, ¿cuánto se formará? Bueno, la cantidad formada en teoría al 100% de rendimiento sería tantos moles de hidrógeno como de agua, o el doble de número de moles de agua que de oxígeno. En cualquier caso, haciendo ambas cosas, me dé 4. Así que esta sería la cantidad teórica que yo debería obtener de agua, suponiendo que el oxígeno es el reactivo limitante y suponiendo un 100% de rendimiento. Sin embargo, esto no es así. El rendimiento no es del 100%. Entonces, ¿cuánto reacciona? En realidad, me dicen que reacciona el 95%.
Con lo cual, ¿cuánto reaccionará? Pues reaccionará el 95% de 4. 4 por 0,95 da 3,8. Es decir, de esos 4 solamente van a reaccionar 3,8, multiplicando por 0,95, que es el rendimiento. De igual manera, no van a reaccionar los 2 moles de oxígeno, que sería lo correspondiente al 100% dado que es el reactivo limitante. Va a reaccionar el 95% de 2, y eso es 1,9. Es decir, multiplicamos otra vez por 0,95, y esto es lo que reaccionaría de cada uno de los reactivos, teniendo en cuenta que el rendimiento es del 95%. ¿Cuánto se me formará de agua-gas si el rendimiento es del 95%? Pues el 95% de 4. Es decir, se van a formar 3,8 moles. Nuevamente, el 95%, multiplicando por 0,95. Así que, ¿cuál será la composición final de la mezcla? ¿Qué tendré al final? Al final, habida cuenta de que el rendimiento ha sido del 95%, no olvidemos que yo había puesto inicialmente 5 moles de hidrógeno y 2 moles de oxígeno. Luego de hidrógeno, ¿cuánto me quedará? Me quedará 5 que yo puse menos los que me han reaccionado, que son 3,8. Luego me van a quedar 1,2 moles de hidrógeno. ¿Cuánto quedará del oxígeno? Del oxígeno yo había puesto 2 y me reacciona 1,9. Pues me quedará 0,1 mol. Y finalmente de agua se me habrán formado 3,8 moles. Entonces, calcular la presión total ahora es muy fácil, lo hacemos igual. El número total de moles al final va a ser la suma de todos estos. 1,2, que es lo que sobra del hidrógeno, 0,1, que es lo que sobra del oxígeno, más 3,8. Esto da un total de 5,1 moles. ¿De dónde? Aplicando la ecuación de estado, en este caso, la presión final sería los moles totales, nuevamente, por R por T y partido por V. Los moles totales en este caso son 5,1 por 0,082 por 473 y dividido entre 10. Y esto queda 19,78 atmósferas, que va a ser la presión total que yo espero después de haber llevado a cabo la reacción, teniendo en cuenta que el reactivo limitante es el oxígeno y que el rendimiento total de la reacción es del 95%.